Querido Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, que podemos venir a abrir tu palabra y que tú nos enseñes. Que podemos escuchar palabras tuyas en esta hora y que puede ser beneficio para la iglesia. Que sea de crecimiento para la iglesia y que la iglesia pueda estar listo, preparado para entrar en la lucha final. En el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que le voy a pedir, normalmente lo hago antes de la oración, le aseguramos que el servicio en vivo se le puede pasar a los hermanos que necesitan, así como la hermana Vilma y aquellos quizá que necesitan entrar. Vamos a estudiar su palabra. Dice aquí el libro de Hechos capítulo 6. Voy a repasar un poquito algunas de las historias que conocemos, pero nos va a ayudar. Como es nuestro primer estudio en esta línea, esto va a ser de fundamento. De hecho, quizás nos creemos que conocemos todo lo que dice aquí, pero vamos a mirar algunas cosas que dice inspiración. Aquí traje 2 libritos. Uno es Hechos de los Apóstoles. Yo tengo varias copias de estos. Si quieren uno, ya están invitados. Cuando hacemos la obra misionera, tengo una cajita. Esto es para la iglesia. ¿Okay? Aquí, si quieren, una cajita. Hay más de estas en español. Esta quizás no lo puedo dar porque solamente tengo uno. Y es en inglés. Pero este es el librito Bosquejos de la vida de Pablo. Y esta es la primera versión que escribió la hermana White. De aquí vamos a sacar algunas citas sobre el asunto de la iglesia. Dice Hechos 6:1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué pasaba en la iglesia? Crecía el número de los discípulos. Hubo, ¿qué cosa? Murmuración. ¿Eso es bueno o malo? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Yo voy a hacer muchas preguntas aquí. Las murmuraciones eran en contra de quiénes. Dice ahí de parte de quién, y eran los griegos. Pero ¿contra quiénes? Aquí dice el librito, puedes apuntarlo si quieren. Puse la página que aparecía en este mismo librito. O sea, esa página va a estar 75 en este libro. Si tienen otro libro, quizás la página cambia un poco. Sucedió que habiendo crecido el número de discípulos, logró ¿quién? Satanás despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido el costumbre de mirar con envidia ¿a quiénes? Y de señalar faltas en sus jefes espirituales. Ahora, notamos algo bien. Anteriormente había mucha sospecha y lucha y contienda entre los griegos y los hebreos. Pero a la iglesia primitiva unirse, a pasar el evento del Pentecostés, hubo un tipo de unidad y pusieron esas diferencias a un lado. Pero ahora el enemigo, a él no le gustaba esa unidad. A él le pestaba esa unidad y no le hacía muy bien a él. Entonces hizo todo lo posible para traer contienda, separación en esa unidad. Y dice aquí, esta palabra dice que Satanás hizo ¿qué? Lo logró. ¿De qué manera? Bueno, aquí no dice. Entonces hubo murmuración dentro de la iglesia. ¡Ay! Bueno, vamos a leer cómo era la murmuración. Pero quejas. ¿Contra quiénes? Así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. Yo encontré esta semana, estudiando la Biblia, muy interesante,
no la primera vez, pero me di cuenta más que anteriormente, cuántas facciones, grupos hay dentro del profeso iglesia, hasta en los días primitivos. Había algunos que se llaman por este nombre, otros por llevar este nombre, otros creían esto, otros creían esto. Y todo tiene que llegar a la unidad. Pero bueno, seguimos. Dice Hechos 6:2, y eso era para abundar un poquito el primer versículo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, mira, hubo murmuración, hubo quejas. Mira, estos, en vez de estar haciendo su obra, están allí predicando, trayendo el evangelio, pero mira, dejan a aquellos desatendidos. Entonces, para resolver el asunto, la iglesia decide hacer algo. ¿Ok? Hubo murmuración. La murmuración no era buena. No es bueno murmurar, quejar. Era muy negativo. Y en vez de enfocar en lo bueno que se estaba haciendo, se estaba enfocando solamente para dar quejas. Pero bueno, la iglesia sigue adelante. Dice, bueno, vamos a hacer algo. Dice, los 12, y sabemos que se había reemplazado para tener el número. Los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo, no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, cualquiera escuchara esto de un ministro y yo creo que lo critican todos los hermanos por el grupo de WhatsApp. O el almuerzo ahí lo cogen, los pelas, los queman. Dicen, no, es que lo que quiere es predicar, llevar el evangelio, pero no quiere atender a las necesidades de los hermanos. Bueno, la iglesia hizo algo para atender a todos. Para asegurarse, ¿verdad?, que todas las necesidades eran atendidas. Pero todos tienen que funcionar juntos. Hay un orden y todos se apoyan en el orden. Todos se apoyan unos a otros. La cabeza es Dios, pero todos los otros tienen papeles, son miembros. Y si uno de los miembros faltan, los otros miembros sufren. Y como iglesia, hermanos, mira, leemos esto porque tenemos que aprender algunas cosas. Si nosotros hablamos de la lluvia tardía, pero no tenemos la lluvia temprana muy claro a veces. Tenemos que funcionar como iglesia, como la iglesia primitiva. Y dice aquí, el plan. Y ustedes conocen bien el plan que se había sugerido. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a mesas. Por lo tanto, buscaron a 7 hombres, ¿verdad? 7 varones de buen testimonio. Ahí la Biblia da características de cada uno de esos. Se llaman diáconos, ¿verdad? Y la Biblia da las características de diáconos. Cosa que hoy en día no se toma diáconos en la iglesia por lo que deben hacer. No se ejerce el ministerio de diaconado dentro de iglesias como se debe. Ni se espera, por lo general. Porque mira, dice aquí, ellos deben estar llenos de Espíritu Santo, sabiduría. Estas palabras aquí, sabiduría, es muy interesante. Vamos a seguir leyendo unos textos y vamos a ver cómo actuaban diáconos en la iglesia primitiva. Y vamos a hablar de ancianos, vamos a hablar de ministros y evangelistas. Y vamos a ver cómo la iglesia funciona. Pero claramente hay algunos que estaban dedicando una cosa y para ayuda de esos, para que puedan seguir administrando, se escogieron a los diáconos. Para que ellos tomen algunas tareas y los otros se pueden dedicar a las otras tareas. Y dice, nosotros persistimos
en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso se escogieron los 7, para tomar algunas cargas y responsabilidad. Ahora, cuando meditamos diáconos, creemos eso es botar la basura. Creemos eso es poner las mesas del comedor. Para eso se escogieron diáconos, para abrir la puerta de la iglesia y para controlar el aire acondicionado. Y dentro de las tareas, normalmente se espera que los diáconos controlen esas cosas, pero la Biblia no da las explicaciones de eso, ni habla ninguna de esas cosas. Noten bien lo que decía. Las viudas, y noten bien, la iglesia ayudaba a las viudas. Es otro punto que lo quiero traer. La iglesia no solamente dejaba a las viudas desatendidas, sino que era la responsabilidad de apoyarlas. Pero bueno, aquí se dedica un grupo de personas para servir a las hermanas en este caso, pero vamos a ver en la Biblia, hermanos en necesidad. Y vamos a ver otros ejemplos que da la Biblia, no solamente esta. Dice Hechos 6:7, dice, y crecía en la palabra del Señor y el número de los discípulos, hablando de la iglesia, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, porque aquellos días estaban trabajando en unidad y había el poder del Espíritu Santo. También, y quería por estos datos para la iglesia, para que se fijaran, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. A veces hay personas fieles que ni siquiera conocemos, ni pensamos que existen, pero sí lo hay. La Biblia lo escribe. Y dice aquí, Esteban, lleno de gracia y poder, ¿qué hacía Esteban, el diácono? Mira, la gente no mira como diáconos hoy en día de esa manera. Diáconos son hombres, y diaconisas también, vamos a hablar más adelante. Diáconos son hombres importantes, respetados, necesitados dentro de la iglesia y tienen una gran obra que hacer. Gran obra que hacer para el crecimiento de la iglesia, para establecer la iglesia. Luego hablamos de ancianos. Pero dice que este diácono hacía grandes, ¿qué? Normalmente ponemos allí o Jesús o un profeta. Pero aquí me dice diácono. Y señales entre el pueblo. Mira este diácono, dice, entonces se levantaron de la sinagoga llamada de los, ¿cómo se llaman? Libertos. Noten bien lo que yo le estaba diciendo antes, que yo estaba estudiando. Había este grupo, son de Sirene, y había este grupo, otros grupos dentro de la iglesia. Pero mira estos se levantan, ¿y qué tenían? Disputando con Esteban, diácono de la iglesia. Ahora noten bien, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué clase de disputa era esta? ¿Usted cree? A ver, hermano, no escucho. ¿Qué clase de disputa? ¿De qué estabas hablando? Generalmente de la resurrección de Jesús, dice, hermano. Ok. Generalmente, enseñanza bíblica, teología, creencia, había una disputa, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el diácono? El diácono dice, no, atiéndese tú con el pastor, yo no soy pastor de la iglesia. Así le dijo. No. Dice aquí, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba el diácono. El diácono conocía su creencia y defendía la fe como tenía que hacerlo. Era un evangelista. Y así dice Jehová, tomaba su Biblia y
y a todos aquellos, y yo veo uno en contra de un montón en la lectura, que se levanta y no podía hacerle frente con así dice Jehová, con la Biblia. Tenía que, mira, dices, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Oye, levantaron falsos testimonios, porque como no podía con los argumentos de Esteban, que eran bíblicos, y todos se basan en la Biblia, ahora tienen que levantar falsos testimonios a decir, no, escuchamos a Esteban decir cosas que están fuera de la orden bíblica. Y noten los problemas aquí. Y vamos a ver comúnmente los mismos problemas en todas las iglesias primitivas en el Nuevo Testamento. Lo vemos en los días de Esteban, lo vemos en los días de los discípulos, en los días de Pablo. ¿Cuál es la acusación aquí? Está diciendo blasfemas contra Moisés. Cuando dicen contra Moisés, ¿de qué está hablando? Y contra Dios. Esa es la acusación. ¿Ok? Esa es la acusación. Dice aquí, entonces reunieron prácticamente el pueblo, los ancianos, los escribas, todos para arrebatar a Esteban y traerlo al concilio. Lo agarraron y dijeron, no, este está cometiendo blasfemas. Vamos a agarrarlo y vamos a llevarlo a las malas delante del concilio. Y usted sabe lo que pasó ahí, ¿verdad? Esteban, ¿qué comienza a hacer delante de Sanedrín? Él comienza a explicar con su semblante vestido de luz las profecías de Moisés, y usando sus propias enseñanzas, porque ellos estaban basados y poniendo su énfasis en la ley de Moisés más sus enseñanzas orales, las profecías y cómo el Mesías iba a cumplirlos, y no había manera que ellos podían contradecir su enseñanza bíblica. Tenía que injustamente condenarlo, porque el hombre estaba parado muy firme. Y no decimos esto de solamente uno de los diáconos, los 7 eran así. Solamente en este momento estamos hablando de Esteban. Más adelante hablamos de otros. Pero no había ninguna manera que se le podía hacer frente bíblicamente hablando. ¿Me siguen? Más adelante, Esteban se pone a la muerte. Lo matan. Y ahí está el conocido Saulo. ¿Recuerdan? Allí está Saulo también. Pero Saulo tiene su conversión y comienza a trabajar en la obra. Ahora, esto es muy importante, una etapa muy importante de la iglesia también, porque Saulo se dedica a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Quién le dio la autoridad a predicar a los gentiles? ¿O solamente cada cual haga lo que da la gana en la iglesia? Esteban hizo lo que hizo por el poder investido en él. Sirvió como diácono, columna de la iglesia, y para servir y de manera organizada a la iglesia. Pero era un verdadero siervo de Dios. La iglesia necesita el poder y la autoridad del cielo, mis hermanos. Eso de estar jugando juegos como de esos juegos que hay en los cartones que se compran en la tienda para jugar las piecitas. Cuando tú ves que la iglesia no tiene poder, es porque están jugando iglesia. Allí no tienen poder.
Pero la iglesia primitiva dice, no, somos pocos. ¿Y las iglesitas cómo eran en el Nuevo Testamento? Cada iglesia, ¿cuánto tenía? Miles. A pesar que decía que crecía, pero crecía de nada. Crecían de 12. Y luego estaban desparcidos. Y si leemos el Nuevo Testamento, vimos que había uno por acá, una por acá, por acá. Diferentes iglesias, pequeñas, pero todos unidos. Y con autoridad del cielo. Y ahí estaba su poder. Dice que solamente Esteban hacía prodigios y cosas grandes. Uno de los 7 diáconos, imagínate, 7 diáconos para la iglesia en todo el mundo. 7. La iglesia dice que cree que no tienen poder si no tienen 20 diáconos y 10 ancianos. No, esa iglesia es insignificante. Si solo tienen más que un diácono, esa iglesia no sirve. No, tenemos un diácono, pero pedimos que es un siervo de Dios y que sea investido del poder de los altos. ¿Sí? Hechos 13, vamos a pasar un poquito hacia adelante. Dice, había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde ahora? Mira esto lo que dice. A veces no leemos la Biblia detenidamente y solamente hacemos y no captamos cosas. ¿Qué había? Profetas. Había maestros. Ahora, yo quiero enfocar en 2 nombres que aparecen aquí en la lista. Barnabé y Saulo. Seguimos. Dice aquí Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Noten bien. ¿Quién pone las cosas en orden en la iglesia? El Espíritu Santo. Más adelante, quizá la semana que viene, hablamos un poquito más de los ancianos. Pero ¿quién escogió los ancianos? El Espíritu Santo. Lo ha puesto por servicio. Pero dice aquí, dijo el Espíritu Santo. Qué grande es. Yo no sé, yo lo veo y quiero como meditar todo el día en él. Porque wow, tú sabes, nosotros creemos, no, se hizo la junta y decimos, no, este y este, vamos a agarrarlo y ya. ¿Quién escoge los puestos de servicio? Sí, se juntan los santos, pero debe estar inspirado las decisiones que la iglesia toma. Y debe ser inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo habla, dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, esto es muy interesante lo que se va a decir aquí ahora. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Le impusieron las manos y lo despidieron para que fuera a trabajar en la obra. Ahora notemos algunas cosas aquí, hermanos. Vamos a Hechos aquí. Notemos algunas cosas. Porque hoy en día las cosas, la gente se cree que ha cambiado. Hoy en día la gente se hacen ministros del Evangelio y se hace obra porque hicieron un curso online y sacaron un certificado. Y ni siquiera lo hicieron en la enseñanza de nuestra creencia, sino que lo hicieron en un curso de otra práctica, fe, religión, y toman ese certificado de título, le pegan allí en la pared y dicen, no, yo soy un ministro ahora. O
dicen porque fueran a las escuelas de los rabinos por 5 años y ahora dice automáticamente, aunque no lleva las características que llevan los diáconos ni los ancianos, mucho menos los ministros, y dicen, no, yo soy cualificado a recibir el diezmo porque yo estudié y me gradué y tengo el certificado. Pero la Biblia da características como pautas por las cuales la persona tiene que tener para cualificar el servicio. Se separó, se apartó a estos hombres, escogidos por el Espíritu Santo, por la obra y por la dedicación, por su carácter, por lo sagrado. Hoy día es muy común. Uno dice, ay, me da por levantar un ministerio, y hacen del ministerio, lo hace una iglesia. Un ministerio no es una iglesia, hermano, para que lo tenemos en claro. Un ministerio no es una iglesia. Y lo que la práctica común es, no, nadie dedicó, separó. Mira, ¿qué hizo la iglesia aquí? ¿Qué hizo la iglesia? Le impusieron las manos. ¿Quiénes le impusieron las manos? ¿Quiénes? Ayunando y orando le impusieron las manos. Entonces, aquí la pregunta es, cuando le imponen las manos, ¿qué se le está dando? ¿O por qué lo hace? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se le imponen las manos? Vamos a ver algo aquí. Aquí está el librito que le enseñé, el bosquejo de la vida de Pablo. No aparece en español, pero bueno, dice aquí la página 30 y 31. Por tanto, dice, tanto Pablo como Bernabé había estando trabajando como ministros de Cristo, y Dios había bendecido abundantemente sus esfuerzos antes que le impusieron las manos. Ellos demostraron frutos. Ellos estaban trabajando para Dios. Dios lo había escogido. Dios lo había llamado. Dice, pero ninguno de ellos había sido formalmente ordenado previamente al ministerio evangélico por medio de oraciones y... ¿qué dice acá? Ellos solamente por el llamado, y sabemos que Dios llamó a Pablo, ¿verdad? Por el llamado que Dios hizo, ellos solamente se dedicaron al servicio de Dios. ¿Ok? Hasta ahora. Pero ahora el Espíritu de Dios habla y dice algo. Apártalo y dedícalo. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué eso es importante? Bueno, dice aquí, ahora estaban, esta palabra que dice acá, autorizados, ¿por quién? Por la iglesia. Espérame un segundo. No seguimos leyendo. ¿Qué da la iglesia? ¿La iglesia tiene autoridad? La iglesia, Dios le ha dado, ¿qué cosa? Autoridad. Y cuando la iglesia decide algo, y ahora colectivamente deciden, inspirados del Espíritu de Dios, ellos pueden dar autoridad. Porque Dios le ha invertido a la iglesia autoridad. Pero noten bien de qué iglesia estamos hablando. De la iglesia primitiva. ¿Cómo era la condición de la iglesia primitiva? Ahora estaban autorizados por la iglesia, no solo para enseñar la verdad, sino también, responsabilidades que tienen estos ministros es bautizar. ¿Qué más? Organizar iglesia. Noten bien qué hacen los ministros. Estando invertidos de plena autoridad eclesiástica. La iglesia le da autoridad para hacer estas cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se levantan algunos a su propia autoridad, comienza a hacerlo.
Solamente porque se hicieron famosos en YouTube. Y comienzan los hermanos porque las predicaciones, las enseñanzas son agradables, se escuchan tan lindos y a mí me encanta y es mi predicador favorito, lo comienzo a llamar pastor. Y él comienza a ejercer esta autoridad sin que nadie se lo dio, sin que ningún cuerpo decidió dárselo. La autoridad no viene porque ahora yo decidí que yo quiero la autoridad. La autoridad decide la iglesia que debe invertirlo en un individuo que está dando frutos de su obra. Dice los apóstoles, pero está refiriéndose a Pablo y Bernabé, en su obra especial estaban expuestos a sospechas, prejuicio y celos. ¿Por qué? Porque ellos se estaban alejando y ellos iban a predicar lo que comúnmente no se estaba enseñando, que era contraria a la iglesia judía, lo que era contraria a la práctica del profeso iglesia. Incluso hasta los mismos que profesaban ser de la iglesia primitiva llevaban las creencias e enseñanzas de la iglesia judía con ellos, y era en las cartas y las epístolas de Pablo había luchas y contiendas. Vamos a mirar esas luchas y contiendas más adelante. Dentro de los mismos discípulos, dice el espíritu de profecía, traía alguna de estas creencias. Por eso se le había impuesto la autoridad, y se le hizo de la manera pública, como se debe hacer, para dejar saber a la iglesia a nivel general o público que hemos invertido la autoridad a estos hombres para poder enseñar, bautizar, organizar. Porque se iba a cuestionar, se iba, ¿cómo te digo? Se iba a señalar o acusar a ellos de predicar herejías. Porque iba a ir contrario a lo que comúnmente se enseñaba. Dice aquí, sus credenciales como ministros del evangelio serían, ¿qué dice acá? Cuestionadas por muchos judíos celosos y creyentes. Y por eso se hizo, y el Espíritu de Dios, bueno, no digo muchos, leemos acá. Dice, Dios, ¿qué dice acá? Todas esas dificultades por las que pasarían sus siervos, y en su sabiduría o su sabia providencia hizo que fueran investidos de una autoridad, ¿cuál? De la iglesia establecida de Dios. ¿Quién le dio la autoridad a ellos? Bueno, Dios da su autoridad a la iglesia. La iglesia invierte su autoridad en los ministros, o los diáconos, o los ancianos, que ellos deciden por inspiración que debe servir a la iglesia. Esto es el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿nosotros queremos recibir del poder de la lluvia tardía? ¿Sí o no? Ningunos. ¿Quisiéramos recibir la iglesia el poder de la lluvia tardía? Tendremos que nosotros tener una iglesia semejante a la iglesia primitiva. Ellos, al recibir la lluvia temprana y recibieron poder, trabajaron, organizaron y fueron invertidos de autoridad celestial. Aquí no cambia nada. Dice que su obra, para que su obra no fuera desafiada, por eso se le metía la autoridad
¿verdad?, en hacer una dedicación pública a esos ministros. Dice Hechos 15:1, dice: entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, ¿qué le enseñaban? Si no os conforme al rito de Moisés. Vemos algunos problemas del Nuevo Testamento. Y ahí había una lucha entre las dos creencias. Ahora, Pablo estudió según las escuelas rabínicas. Y algunos se gradúan de ahí y dicen: no, yo obedezco. Yo estoy formado, bien educado. ¿A qué le sirvió a Pablo estudiar las escuelas rabínicas? ¿Qué le sirvió a él? Llevó todo a contrario. Tuvo que desaprender todo lo que había aprendido. Dice aquí: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con esto, enseñando esto acá. Una gran lucha y contienda que había dentro de la iglesia. Hubo un problema. Pablo y Bernabé lo hicieron frente a estas enseñanzas. Y dice aquí: se disputó que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Noten bien, había una lucha, había una contienda dentro de la iglesia. ¿Qué hicieron? Algunos estaban en desacuerdo, algunos estaban de acuerdo. ¿Qué hicieron? Se reunieron, fueron a Jerusalén, Bernabé y Pablo, y dijimos: no, vamos a presentar esto delante de los otros ancianos y ministros, y vamos ahora a hablar este asunto y vamos a tomar una decisión como iglesia. La gente no quiere hacer eso así, de esa manera hoy en día. La gente hoy en día, no, cada cual haga lo que le da la gana. Por eso ninguno de los dos habla el mismo lenguaje. Porque cada cual haga como quiere. No, aquí en mi iglesia yo enseño así, así es la doctrina, así es la enseñanza. Yo no consulto a ningún otro ministro, ningún otro anciano. Yo no tengo que consultar a otros porque yo sé todo. Eso es lo que decimos. Yo no someto a ningún otro. Yo no tengo que hablarle con nadie más. Yo soy el ministro y a mí se ha inspirado que esto tiene que decir eso. Por lo tanto, esto es ley aquí en esta iglesia. Esta es mi interpretación. ¿No te gusta? Vete por la puerta. Pero así no es. La Biblia no demuestra que es así. Y subieron Pablo y Bernabé, y dice aquí: pero algunos de las sectas de los fariseos que había creído se levantaron diciendo: es necesario otra vez y mandarles que guardan la ley de Moisés. Otra vez sigue con la lucha, sigue con la contienda, pues ellos se reúnen con sus hermanos. Pero hubo una determinación aquí, porque usted sabe que Pablo y Bernabé estaban trabajando principalmente con ¿quiénes? No eran judíos. ¿Quién eras? Con gentiles. Y miramos ahí los corintios, en Éfeso, en Galacia, ¿verdad? En diferentes lugares que Pablo estaba trabajando. No era lo mismo trabajar con judíos. La lucha es que los judíos dicen: oye, ¿y cómo es que la salvación ahora no son para los judíos, sino para los gentiles igual? ¿Cómo es que ellos no tienen que guardar los costumbres de la ley de Moisés? ¿Cómo esto? Y Pablo defendía, decía: no, yo entiendo que no es así. Yo entiendo que ya no es necesario. Mira lo que dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. Noten bien, hay una lucha, no contienda dentro de la iglesia teológica. ¿Qué hacen? Se reunieron.
Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué dice ahora? ¿Cuál fue la determinación de la reunión? A ver, dice, ayúdame hermanos. Ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ok? ¿Qué determinamos? Que no de sacrificios a ídolos, cosas que los gentiles hacían, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis. Esa fue la determinación. Ahora vemos más adelante que Pablo, la semana que viene vamos a ver más a profundidad cómo las iglesias son administradas, cómo son organizadas. ¿Pablo estaba en todas las iglesias a la misma vez? ¿Y Pablo dejaba un ministro en cada iglesia? ¿Qué dijiste, hermano? ¿Qué dijiste? No escuché. Ancianos, dejó ancianos. ¿Cada iglesia tenía ancianos? Sí. ¿Y quién administraba la iglesia entonces? ¿Y cuando había luchas y contiendas teológicas? Pablo no venía corriendo cada vez que se levantaba algo. Hermanos, vamos a estudiar lo que la Biblia aconseja y cuál es el papel de cada cual en la iglesia, porque todos tenemos papel. Porque hoy estamos fuera de la práctica. Cualquier problema, llama al pastor. ¿Se le cayó ahí una mancha en la alfombra? No, llama al pastor, dile. Y los dos ancianos sentados en la iglesia y nadie los mira. Tremendo lucha y contienda dentro de la iglesia. El pastor no está. Ninguno se acerca a los ancianos. Van por la puerta y le marcan al pastor inmediatamente. Lo llaman. Oye, pastor, tú tienes que venir acá. Hay una lucha, hay una contienda. Entonces, ¿los ancianos eran para qué otra vez? Porque la Biblia demuestra bien por qué están los diáconos, por qué están los ancianos y para qué sirve el ministro y cuál es su tarea. Y vamos abundando semana tras semana tras semana, porque la iglesia de estos días tiene que estar semejante a la iglesia primitiva. Los ancianos, vamos a mirar más adelante, deben ser ministros dedicados, hombres de juicio. Es más, los diáconos también. Entonces, si tenemos un hombre de juicio dedicado por imposición de manos en nuestros medios y está dentro de nosotros y hay un problema que surge en medio de nosotros, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, esto era la determinación. Fueron Pablo, Bernabé, fueron a Jerusalén, se reunieron con los ancianos y los discípulos y dijeron, no. Estas luchas, hay una transición de la iglesia ahora y tenemos que saber cómo tratar a los hermanos gentiles. Ahora, miramos los problemas dentro de los gentiles. Mira en Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 3, Pablo da un ejemplo de lo que está pasando en esta iglesia. Y él escribe cartas. Mira, él no tenía un carro. ¿Ok? Él no volaba en avión. Por lo tanto, él estaba lejos siempre. Y él, lo más cerca que podía llegar era escribir cartas. Y pasar por ahí una vez al año. Apenas. Hoy en día, si el ministro hace eso, lo descartan. Dice, ¿qué tú haces aquí? Yo no te he visto la cara en un año. Dice aquí, oh Gálatas insensatos,
¿Quién os, dice aquí, fascinó para no obedecer la verdad, a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Sigue diciendo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Qué hace la pregunta que hace Pablo? A ver, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De qué ley está hablando él? Obras, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿De qué ley está hablando? Pablo levantaba una iglesia, lo establecía, lo organizaba, porque así lo dicen las características. Tenía que bautizar, tenía que organizar. Y después que estaba organizado y tenía un líderes espirituales, se despedía y se hacía obra en otro lugar. Y cuando viera la lucha, las contiendas, era para los líderes espirituales a confrontar esas luchas y contiendas. Pero ahora Pablo, después que salía de cada iglesia, había otros detrás de él. Ya lo vimos. Esto de la secta judía, de los fariseos. ¿Y ellos qué estaban diciendo a cada iglesia? Que ellos tenían que practicar ¿qué? Para ser salvos. Eran gentiles. ¿Qué tenían que practicar según ellos? Por eso él pregunta, si ellos recibieron el Espíritu por las obras de la ley, de practicar la ley, ¿de cuál ley está hablando? No de la ley moral. Y ahora aquí lo que dice Pablo, que conocemos muy bien, es una lucha, no contienda dentro de la iglesia. Porque ¿cómo puede ser que judíos tienen los mismos beneficios que los griegos? Es una lucha cultural dentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser que esclavo sea igual que libre? ¿Puede ser que mujer tenga las mismas derechos a la herencia del linaje de Abraham que los hombres? Y lo que está predicando Pablo aquí trae una gran lucha y contienda dentro de la iglesia. Y tú tenías que ver mucha unidad y Espíritu Santo para resolver los problemas. Pero noten bien, de iglesia a iglesia se establecía la fe y luego venía otros detrás a infiltrarse, a decir, no, ustedes están errados, la doctrina es así. Ahora, la semana que viene, bueno, vamos terminando por acá. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A todos lo que él había mencionado anteriormente, judío, griego, esclavo, libre, hembra, varón, lo que fuera, todos. Y nosotros decimos, pues claro, eso está bien claro. No, en los días de Pablo no está muy claro. No se enseñaba que los gentiles tenían la misma herencia que los judíos. Por eso nos quedamos aquí. Bueno, hay una cita más después. En Tito 1 dice, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Lo deficiente es aquellos que están enseñando cosas que no son ciertas. Y para que establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, para que los ancianos pueden proteger la doctrina, pueden proteger a la iglesia, pueden proteger a la doctrina, la sana doctrina, y que la gente no caiga en error, caiga en fábulas, caiga en vientos de doctrina que no son ciertos. Si hay un problema doctrinal en la iglesia, según esto, ¿quién viene a la frente? ¿Quién viene a defender la iglesia? Los ancianos. Ahí se paran y corrigen la situación.
Hermanos, esto de poner ancianos de muñecos en la iglesia no es. Se llama jugar la iglesia. Y lo tienen como piecitas. Yo pongo los ancianos que yo quiero porque a mí me beneficia y los gobierno como yo quiero. Eso no es ser iglesia ni parecido a la iglesia primitiva. Ancianos son hombres maduros de responsabilidad, respeto dentro de la iglesia. Y están ahí para servir y también dirigir la iglesia. Al igual que los diáconos. Y es tiempo que la iglesia entiende bien por qué está aquí, por qué está organizado y de qué forma está organizado y por qué. ¿Por qué se hizo en la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué nosotros lo hacemos hoy en día? Porque si nosotros no tenemos este patrón, la iglesia no va para ningún lado. Aquí se queda. Caos, confusión. No hablan el mismo lenguaje. Por eso estaban los ancianos. Por eso estaba el diácono. ¿Para que hagas qué? Para que ahora en la iglesia se abra el mismo lenguaje. Vamos terminando por acá. La semana que viene vamos a seguir abundando esto aquí. Pablo, en su último viaje, deseaba llegar a Jerusalén. Dice aquí Hechos 20:16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Ahora, originalmente quería estar allí para la Pascua, eso no sucedió, pero ahora procuraba llegar antes del Pentecostés a Jerusalén. Tenía un propósito en el cual quería llegar allí. Vamos a abundarlo la semana que viene. Pero antes de llegar ahí, él paró en algunos lugares. Y él hizo algunas cosas. Y déjame decirle, le voy a dejar con esto pensando para que se preparen la semana que viene. ¿Cómo terminó el ministerio de Pablo? Realmente no era el plan de Dios. ¿Cómo? Dice el pastor. No, yo entiendo por la Biblia, Espíritu, Profecía, se apresuró la persecución innecesariamente. Por los asuntos que hay dentro de la iglesia. Vamos a ver quién tiene la culpa aquí. Y no era Pablo. Pero sí, él va en ese viaje. Voy a recoger aquí el hilo la semana que viene otra vez. Y vamos a ver. Cuando él quiere ir a Jerusalén, él llega a una casa. La Biblia lo dice, ¿la casa de quién? Él estuvo allí un tiempo y quiso hablar con algunos otros específicamente antes de poder llegar allí a Jerusalén. Y les instruyó algunas cosas. Dios nos ayude, mis hermanos. Que nosotros no estemos aquí en este sábado por el formalismo. Que no estemos aquí porque sabemos que debemos discutir la escuela sabática y estudiar la lección. Que sabemos que debemos venir a entregar nuestros diezmos y ofrendas y escuchar una predicación antes de almorzar, porque es sábado. No, Dios nos ayude que no estemos aquí solamente pasando por el formalismo ni jugando la iglesia, sino que estamos aquí porque queremos ser advertidos y recibir el poder de lo alto de Dios y que el Espíritu Santo se derrame en su iglesia. Que estemos aquí para eso. Que estemos aquí para servir a Dios. Y así como hicimos la cena del Señor, que los lavamos los pies de unos a otros y tomamos de los emblemas. Reconocemos nuestra necesidad de Jesús, que Jesús derramó su sangre en favor de la iglesia. Y que la iglesia está aquí para servir a Dios en este mundo, en todo el mundo. Y que haya la unidad dentro de la iglesia. El servicio,
unos a otros para ir a recibir las almas. Mira nosotros que pensamos hacer obra misionera en esta tarde. Hermanos, ¿tú crees que si estamos divididos entre nosotros, salir de hacer obra misionera? ¿Cómo no sería? A ver. ¿Verdad? Entonces esperamos que apreciamos el espíritu de unidad y el poder de Dios entre nosotros, y que podemos ser revividos, que Cristo puede morar en cada uno de nosotros. Ahora tenemos los deseos a llevar a Jesús, que llena nuestros corazones y nuestra mente, al mundo, a la comunidad, al resto de la sociedad. Dios nos ayude estos últimos días, hermanos, que el verdadero poder de lo alto puede estar invertido en la iglesia. Que los puestos no sean puestos de fábulas. Que sean verdaderos puestos de autoridad. Mira, el presidente de Estados Unidos, cuando él da un puesto a alguna persona, se espera que él ejerce ese puesto y se le da autoridad para hacer lo que necesita para ejercer esa obra. Por aquí se reúne la iglesia, da puestos de autoridad y debes llevar poder de lo alto a esos puestos. No solamente son nombres y la gente dice, no, yo llevo esto en la iglesia. Y lo tiene ahí como si fuera un chiste. El último lugar en su vida. Lo primero es XXX, y si me sobra el tiempo, yo ejerzo el puesto de la iglesia. No, hermanos. Mira la iglesia primitiva. Mira a Esteban, mira a Felipe, mira a Saulo, mira a Pablo, mira a Bernabé, mira a todos mis hermanos. ¿Usted cree que ellos tenían el reino de Dios en último lugar en su vida? ¿Qué le parece? En primer lugar. Era todo para avanzar el reino de Dios. Dios ayuda a la iglesia de Dios en estos últimos días. Y oremos. Nuestro querido Dios, damos las gracias que hemos podido venir a este lugar a glorificar tu santo nombre en este día, Señor. Venimos, Señor, a glorificar, a magnificar tu nombre. Para dar gracias, para testificar de tu poder y tu obra. Para testificar cómo tú has obrado en nuestras vidas en todos los días pasados. Cómo tú nos has guardado. Cómo tú nos has protegido. Cómo tú has sostenido tu pueblo hasta estos días. Y pedimos, Señor, que tú puedes capacitar tu iglesia. Que tú puedes preparar tu iglesia por la lucha que le queda enfrente. Pedimos, Señor, que estén llenos de tu poder. Que llevan tu autoridad también. Que podemos salir en esta tarde con poder y autoridad para hacer tu obra, para salvación de las almas. Pero también pedimos, Señor, mientras estamos afuera, que podemos estar unidos y unánimes. Que tú puedes unir tu iglesia y por esa unión puedes recibir de tu poder de lo alto. Capacítanos, Señor, para tu servicio en tu obra en estos últimos días. Tendremos que hacer frente a muchas cosas, muchas luchas. Entrarán vientos de doctrinas, entrarán infiltrados para sacarlos de la sana doctrina. Pero Dios ha dado consejo, ha organizado una iglesia cómo hacerle frente a todos los problemas. Ayúdanos, Señor, que podemos poner por obra y por fe los consejos que hay en tu palabra. Y que la iglesia de Dios te puede servir en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.